Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, nos gustaría daros la bienvenida a todos los que hoy habéis decidido acompañarnos en este webinar sobre cómo evaluar proyectos de salud. Es para todos los que de una u otra forma hemos colaborado en su organización una satisfacción el poder compartir este tiempo con vosotros y con vosotras. Sabemos que septiembre es un mes que está cargada la agenda de actividades, de compromisos, pero el poder contar en este encuentro con un grupo tan nutrido de personas de diferentes organizaciones y entidades nos hace pensar en el acierto en cuanto a la pertinencia y la oportunidad de este encuentro. Las organizaciones que van a presentar sus experiencias han realizado algunos trabajos comunes. En el desarrollo de los mismos han confluido perspectivas similares de cómo enfocar los procesos de evaluación en proyectos de salud, de cómo hacer complementarios y aprovechar los conocimientos que cada entidad aporta y, sobre todo, han compartido una visión y una vocación hacia un trabajo cuidado y cercano a las personas con las que se trabaja y para las que se trabaja. El objetivo de este seminario no es otro que dar a conocer las posibilidades de la evaluación, con el propósito de contribuir a una mejor gestión de los recursos, a un mayor conocimiento del impacto de nuestras acciones y a un aprendizaje como organización. Pretendemos de manera práctica y cercana asomarnos al entorno de la evaluación y sensibilizar sobre la importancia de su aplicación en los proyectos y actuaciones que desarrollamos en cada una de nuestras organizaciones. Sin más dilación, paso a presentaros a cada una de las personas que van a explicar sus experiencias. Empiezo por Diego Villalón García, diplomado en Trabajo Social, cofundador de la Fundación Más que Ideas, organización sin ánimo de lucro que trabaja para que las personas sean protagonistas de su salud y puedan mejorar su calidad de vida. Para ello promueven proyectos de apoyo e información dirigidos a personas que conviven con una enfermedad, realizan proyectos de investigación social para conocer las necesidades de la población en materia de salud e impulsan iniciativas de divulgación y sensibilización para tender puentes entre la comunidad científica y la sociedad. Ramón Crespo Fonte, evaluador independiente de programas y políticas públicas, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Europea de Evaluación y ha trabajado en la Cátedra de Investigación Cualitativa de la Universidad Autónoma de Barcelona como responsable de proyectos de evaluación. Ha realizado diferentes trabajos de evaluación en Brasil y en la Generalitat de Cataluña ha realizado funciones como coordinador de evaluación de los programas de juventud de la Secretaría General de la Juventud. Es docente en el Máster de Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la Universidad Complutense de Madrid y profesor colaborador en distintos programas de grado y posgrado. Dirige evaluaciones de programas en áreas de desarrollo comunitario, de educación para la justicia global, promoción de la salud, infancia y juventud. Marionetti Mateos, socióloga, máster en evaluación en la Universidad Complutense de Madrid y posgrado en investigación social aplicada y análisis de datos. Desarrolla su labor profesional como evaluadora en los ámbitos de la intervención social, salud y cooperación al desarrollo. Como investigadora ha trabajado en diferentes proyectos de la Universidad Complutense en áreas de género y desarrollo. Colabora como docente y tutora en el Máster de Evaluación y ha impartido formaciones en evaluación para diferentes instituciones. Por último, Juan Andrés Ligero Lasa, sociólogo, profesor de la Universidad de Evaluación de Políticas Públicas en la Universidad Carlos III, codirector del Máster de Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la Universidad Complutense de Madrid, autor de diferentes artículos y publicaciones, realiza trabajos profesionales de evaluación para entidades públicas y privadas, tanto en el ámbito nacional como internacional, y es vocal del Consejo Español de Drogodependencia y otras ediciones del Plan Nacional sobre Drogas. Por último, solamente señalaros que podéis hacer preguntas o comentarios en el apartado que tenéis de preguntas y ya posteriormente, en el último bloque del webinar, intentaremos dar respuesta a aquellas preguntas o cuestiones que hayan sido planteadas durante el transcurso del seminario. Y ya, sin más preámbulos, reitero mi bienvenida y cedo la palabra a Diego Villalón. Muchas gracias.
muchas gracias, Ofelia, y buenas tardes a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla. La verdad es que estamos encantados de participar en este seminario online sobre un tema tan importante y tan valioso para cualquier organización o profesional que trabaja en el ámbito de la salud, como es la evaluación y la medición de resultados. Para mí es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad participar hoy en este seminario representando a la Fundación Más que Ideas. En primer lugar, por el tema, porque como decía, creo que es uno de los grandes retos de todas las organizaciones que trabajamos en salud, y también por los compañeros ponentes que van a participar en el webinario de hoy, ya que ellos y ellas sí que son expertos en evaluación, no como yo, esto ya os lo adelanto. Mi rol en el seminario de hoy va a ser compartir con todos vosotros la experiencia de la Fundación Más que Ideas desde el momento que encendimos la bombilla, es decir, que la creamos, la organización hace 7 años, en el 2014, hasta el día de hoy. Y durante todo este tiempo, pues quiero compartir con vosotros pues cómo hemos ido tomando conciencia del valor y la importancia de ir midiendo los resultados de los procesos de evaluación, pero realmente, como veréis, no me voy a quedar en el presente porque realmente todavía tenemos mucho que mejorar y tenemos algunos retos a contemplar cara al futuro. Entonces, empezando, os invito a ir al 2014-2015, en el que un grupo de personas pues, que hemos tenido cáncer, es decir, esto lo hacemos por una vocación social tremenda y que venimos de muchos años atrás de dedicarnos al ámbito de apoyo a pacientes y de representación de los derechos de pacientes, pues empezamos con la Fundación Más que Ideas y yo creo que muchas de las personas que nos estáis viendo, pues probablemente os sintáis identificados con esta imagen, pero es que vivimos en el mundo un poco de la multitarea, ¿no? Es decir, hacemos un montón de cosas distintas y esta es la realidad de muchas asociaciones de pacientes, de organizaciones de apoyo, pero sabemos que al otro lado hay gente de hospitales, de áreas de salud y lo que sucede es que cada día estamos a 1000 cosas. En nuestro caso, en la Fundación Más que Ideas, nacimos, pues eso, muy conscientes de las necesidades a nivel social y más concretamente de las personas con cáncer, de todas las necesidades, de todas las demandas que había, entonces nos pusimos las pilas y empezamos a hacer y hacer. Quiero decir, empezamos a impulsar webinarios, a hacer jornadas, talleres, publicaciones, proyectos de investigación social. No parábamos de hacer acciones únicamente porque creíamos que había mucho que hacer por las personas para las que trabajamos, que es la sociedad civil. A día de hoy seguimos igual, lo que pasa que con una diferencia, es que ahora lo hacemos con un poquito más de cabeza, gracias a nuestro plan estratégico, gracias a nuestro sistema de seguimiento, que os voy a contar en breve, y también pues gracias a que a lo largo del tiempo, ya vamos haciéndonos cada vez más viejecitos, pues eso hace que tengamos líneas de trabajo más consolidadas y podamos dar una, digamos, una línea, una continuidad de los proyectos, ¿no? Pero en aquel momento nosotros tirábamos para adelante a la hora de hacer iniciativas. ¿Qué pasaba? Que no teníamos mucho feedback de las personas destinatarias, de pacientes, de familiares, de sociedad civil. No recibíamos un feedback, vamos a decir, constructivo. ¿A qué nos referimos con feedback constructivo o una valoración constructiva? Es que sí que había personas que nos decían pues lo mucho que le había valido tal proyecto o nos agradecían la labor, sí, y es algo que a nosotros, pues como me imagino a muchos de vosotros, es algo que os reconforta y que os motiva a seguir adelante. Pero es verdad que notábamos que pocas personas al menos nos daban una valoración más constructiva de nuestro trabajo, del alcance de los resultados de nuestro trabajo y eso, pues para nosotros era toda una incógnita. Nos empezamos a preguntar, ¿cómo sabemos realmente si estamos consiguiendo nuestros objetivos? Y si lo estamos consiguiendo, ¿a qué nivel? Hay veces que no se consigue del todo, pero ¿hasta dónde estamos llegando? Cuando hablamos de mejorar la calidad de vida, ¿qué es eso de mejorar la calidad de vida? Es decir, ¿de qué manera estamos mejorando la calidad de vida de las personas que participan en un proyecto determinado? ¿Cómo podemos saber cómo mejorar nuestro trabajo y tener más alcance y más impacto social? ¿Cómo saber qué proyectos? A lo mejor estamos volcando muchísimos recursos en un proyecto que quizá no tiene tanto impacto social que otros, que realmente requieren menos recursos. Y ahí pues empezamos a pensar que realmente necesitamos datos para reconducir nuestro trabajo, es decir, para saber realmente qué valor aportamos a nivel social, pero con datos y que eso nos permitiera pues seguir adelante, ¿no? Y ahí es cuando dijimos, vale, empezamos a tener claro que queremos evaluar nuestro trabajo, pero nos encontramos en un reto que yo probablemente apostaría a que más de 1, 2, 3 personas de los que nos estáis viendo lo tenéis en mente. No tenemos tiempo y no tenemos formación. Nadie nos ha formado, a nosotros al menos nadie nos había formado en formación
y como decía en la gráfica anterior, en la ilustración, íbamos a muchísimas tareas, hay muchísimas cosas para hacer, pararse a hacer evaluación es complicado. Pero un ángel apareció en nuestra vida, no es que se llama Ángel, sino una persona colaboradora que nos propuso algo, que por cierto nos está viendo, que nos propuso una idea y era básicamente acudir al programa de talento solidario de la Fundación Botín, que para quien no lo conozcáis os animo a ponerlo en Google, ¿vale? Ahora mismo no está abierta la convocatoria, pero es una convocatoria, creo que es a nivel anual y ayudan a ONGs como las nuestras a fortalecer el sector social a través del acompañamiento de profesionales sanitarios. Fuimos con una doble solicitud que nos admitieron, fuimos de los seleccionados y una es apoyo de profesionales, en este caso de Soulsight, para un plan estratégico y apoyo de profesionales, en este caso MINS Evaluación, para un sistema de seguimiento. Y por ahí lo que estáis viendo ahí es un poco la propuesta que nosotros hicimos a la Fundación Botín, la descripción resumida, ¿vale? Para que nos aprobaran la beca, que nos la aprobaron, ¿no? Y ahí decíamos, queremos apostar por integrar la cultura de la evaluación, creemos en el valor social y organizativo de implantar procesos de evaluación sistemáticos, continuados e integrales, y para ello nos gustaría diseñar, ejecutar y analizar modelos de evaluación que nos permitan ser más eficaces y eficientes, analizando el impacto de nuestras actuaciones. Como os comentaba, nos dieron la beca, ha sido un trabajo muy interesante, muy constructiva, que nos ha permitido estar en contacto con muchas entidades, pero de manera resumida, por cuestiones de tiempo, lo voy a fijar en el sistema de seguimiento que conseguimos elaborar un sistema de seguimiento personalizado para nuestra organización que nos permite ir recabando datos. ¿Qué tipo de datos, o mejor dicho, qué tipo de fuentes estamos utilizando para recabar estos datos? Pues, en primer lugar, una encuesta online que hacemos a personas destinatarias de nuestros proyectos, de nuestros programas, de nuestras acciones. Les mandamos una encuesta que ahora os voy a hablar de ella. También hacemos una encuesta de valoración y satisfacción de las personas socias. También lo hacemos a las organizaciones colaboradoras, porque para nosotros es muy importante el trabajo en red y queremos saber qué opinan las organizaciones que han colaborado con nosotros en el año en curso, mejor dicho, en el año anterior, ¿vale? Acerca de cómo mejorar ese trabajo que realizamos con ella. Y luego, pues, por supuesto, otro tipo de análisis, como podéis ver, más a nivel interno, de análisis específicos por proyectos, financiero y análisis web. En el marco de este webinario, quiero poner la mirada en la encuesta a las personas destinatarias, ¿no? Es decir, el para qué nos sirve, ¿no? Yo he explicado el por qué, ¿no? El decir, esta reflexión que hacíamos de que realmente queríamos saber, teníamos claro para qué trabajábamos, pero queríamos saber qué estábamos consiguiendo, ¿no? Entonces, gracias a esta encuesta, este sistema de seguimiento, pues nos ha permitido ya ir teniendo datos reales que nos van reportando pacientes, familiares y otros usuarios o participantes de nuestras actividades. Este círculo que veis ahí es un poco, a modo de resumen, los objetivos de Más que Ideas. Es que queremos mejorar la salud y calidad de vida. Para nosotros es fundamental fomentar el activismo de las personas, la implicación de las personas en su propia enfermedad, por eso hablamos de ser protagonistas de su proceso de salud, y para ello creemos que hacen falta, pues, más conocimiento, más toma de conciencia, porque, por ejemplo, a modo de reflexión, hay veces que participan en actividades nuestras y antes de participar no eran conscientes de lo que les podía reportar el ejercicio físico, y a raíz de nuestros proyectos no solo han adquirido conocimiento, sino que han tomado conciencia de la importancia que eso podría tener en sus vidas, ¿no? Y la tercera pata es la toma de decisiones, es decir, vale, tengo conocimientos, soy consciente de ellos, hago cambios en mi vida. Entonces, nuestra encuesta se articula mucho en estos ítems, ¿no? Es decir, en la parte de conocimiento indagamos y exploramos pues, los resultados de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, los mismos usuarios, llamémosle, las pacientes, familiares, sociedad civil, nos comentan qué nivel de conocimiento han adquirido a través de nuestros proyectos, el tipo de conocimiento, son preguntas abiertas, ahí ellos nos lo van reportando. También la toma de conciencia, que como se explicaba, es básicamente queremos saber, que nos cuenten qué aspectos identificaron que podían cambiar de sus vidas, de sus día a día para mejorar su salud. También la toma de decisión, es decir, de manera concreta que nos digan qué han hecho, qué pasos han dado. Y también, como os comentaba, para nosotros es muy importante el tema protagonista, saber cuál es su impresión o cuál es su opinión sobre el papel que tiene cada persona en su propio proceso de enfermedad y que nos cuenten su valoración percibida de salud y calidad de vida.
otros aspectos que estamos aprendiendo es a conocer mejor a nuestras personas destinatarias y de esta manera pues saber cuántos pacientes, cuántos cuidadores, cuántos profesionales sanitarios, un gran descubrimiento que estamos teniendo de que muchos de nuestros destinatarios son profesionales sanitarios que están accediendo a nuestros proyectos de investigación social para conocer qué necesita, qué espera, qué perciben las personas con una enfermedad y también nos está permitiendo a que nos digan qué necesitan de una organización como esta. Todo esto nos está siendo de gran valor. Para que os hagáis ideas, nos está permitiendo saber cuestiones como que los mayores áreas de influencia que estamos teniendo son en el campo de la alimentación y el ejercicio físico. Nos está permitiendo ver que una de nuestras, vamos a llamar lagunas o áreas que tenemos que trabajar más, es todo lo que tiene que ver con manejo de efectos secundarios. Nos está permitiendo descubrir colectivos que no esperábamos que fueran tan frecuentes como participantes de nuestras actividades. Y todo eso, pues al final, genera una interacción constante y nos está dando datos de lo que realmente ocasiona nuestro trabajo. Pero como os comentaba, el futuro también está ahí. Y cuando hablamos de impacto social hay que ser realistas y realmente nuestro modelo es un sistema de seguimiento, no es un sistema que realmente nos esté dando unos datos muy rigurosos o muy completos del impacto social. Estamos muy orgullosos de este sistema, pero es mejorable y es algo que queremos ir mejorando a lo largo del tiempo. Para que os hagáis una idea, hemos detectado la necesidad de tener datos comparados. Nosotros, a día de hoy, obtenemos datos después de haber participado en los proyectos. Sería positivo tener datos antes y después para poder medirlos y ver realmente cuál es el valor que aportan nuestros proyectos. Necesidad de mayor sistematización. Como os comentaba, nosotros no tenemos una persona que, digamos, que podamos pagar para llevar a cabo la evaluación, sino que lo hacemos nosotros, entonces lo hacemos una vez al año. Normalmente es enero, febrero, repartimos las encuestas, digamos, a destinatarios, ¿no? Entonces, alguien que ha participado en un proyecto nuestro en febrero de 2020 recibirá la encuesta en enero de 2021, 11 meses después. Entonces, es necesario ir modificando eso. Necesidad de mayor participación, ya que las tasas de encuestas completas giran en torno al 9-12% en los últimos 3 años. Y una reflexión es la necesidad de integrar a las personas destinatarias, que es algo que nosotros reclamamos en el ámbito de la investigación clínica, por ejemplo. Pero es verdad que nuestras encuestas han sido diseñadas por nosotros. A lo mejor habría que integrar, a lo mejor no, habría que integrar a las personas destinatarias a que nos digan cómo debería ser también esa encuesta de acuerdo a lo que necesitan. Y lo mismo los indicadores, ¿no? Que nosotros podemos pensar lo que es un indicador de calidad de vida, pero nadie mejor que nuestras personas destinatarias para decirnos lo que es para ellas. Y como última imagen, esta, en la que lo que pretendo trasladar es que del valor de la investigación para legitimar nuestro trabajo, para decir, estos somos nosotros, aquí estamos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de nuestras organizaciones hablamos de lo que hacemos y es importante empezar a cambiar el discurso y hablar del por qué lo hacemos y qué cambios estamos logrando. Realmente creo que eso nos puede aportar muchísimo valor, mucha confianza y va a hacer que la sociedad nos observe de otra manera, viendo realmente el valor que proporcionamos y no solo todo lo que pedimos, ¿no? Entonces, en esta imagen lo que quiero trasladar es que la evaluación nos permite visibilizar mucho más nuestro trabajo. Así que, si habéis comenzado, como nosotros, a hacer procesos de evaluación, os animamos a que compartamos recursos. Aquí estamos en Más que Ideas. Podemos hacer una red para compartir ideas, porque aquí lo más importante es que podamos ayudarnos unos a otros. Y si no habéis empezado a hacer ningún proceso de evaluación, no tengáis miedo, ¿vale? Ahora los siguientes ponentes os van a dar algunas pistas. Contad con aquellas personas o organizaciones que ya hemos empezado para todo lo que podamos ayudaros y todo lo que se vaya haciendo para ir generando resultados e ir consultando a nuestros colectivos destinatarios siempre va a ser en positivo. Así que realmente espero que esta experiencia haya servido por lo menos para que alguno de vosotros pues, se inspire de alguna manera, eso espero. Pero bueno, vamos a continuar con la jornada y ahora pues quiero dar paso a la siguiente persona que es Marina Onetti, que ella nos va a hablar, pues, como podéis ver ahí, de cómo podemos hacer esa evaluación y va a hablar de impacto, metodología y de indicadores. Así que darme un segundo porque voy a... Muy buenas, Marina, ¿cómo estás? Vale, dame un segundo.
Bueno, pues arrancamos entonces. A mí lo que, digamos, lo que se ha planteado que contase yo aquí, en una propuesta de Ofelia, es si es posible evaluar proyectos de salud. Esto ya lo sabemos porque justamente Diego nos acaba de ilustrar con una ejemplificación, pero hay otros referentes con diferentes motivaciones y contextos en los que también, otros ejemplos en los que se han podido evaluar proyectos de salud. Lo vamos a desarrollar un poquito más en los siguientes minutos. Y sobre todo me focalizaré en cómo podemos hacerlo, qué metodologías pone sobre la mesa la evaluación para poder evaluar proyectos vinculados con la salud. Ajá. Pero antes, sí, Diego, cuando quieras. Ahí. Me gustaría empezar con una pregunta que a lo mejor está un poco desviada del foco, es sobre si existe la belleza y sobre todo cómo podemos saber si existe la belleza. ¿Sí? Según unas ciertas corrientes, pensadores, se puede decir que hay una cierta correlación entre la belleza y la antigüedad. También hay otros asideros, otros ejemplos, Diego, que vinculan la belleza con experiencias estéticas. A mí es lo que me pasa, por ejemplo, cuando viajo a Cabo de Gata y me encuentro con estos paisajes. También puede ser un ejemplo de cómo podemos medir la belleza a través de la finura o la exactitud con la que se ejecutan algunas obras con intencionalidad artística, que es, por ejemplo, en un caso de las obras de Fortuny. Si nos trasladamos un poquito este debate al campo que nos ocupa, la siguiente diapositiva, nos preguntaríamos si existe la salud y, sobre todo, la siguiente pregunta sería cómo podemos saber, Diego, si existe la salud. Para eso nos apoyamos en estas ideas que comentábamos, que los vamos a denominar indicadores, que al final no dejan de ser los sistemas de medida que nos permiten medir a los conceptos teóricos o a las preguntas de evaluación. O sea, los indicadores son las variables medibles y observables que nos van a poder medir diferentes conceptos teóricos, como es el de salud. Las formas en las que se pueden materializar los diferentes indicadores son diversas, como técnicas, como comentaba antes Diego, cuantitativas o cualitativas, como los cuestionarios, entrevistas, etcétera, etcétera. Lo que ocurre con los indicadores es que son unas ideas que nos permiten medir esos conceptos teóricos, pero nos permiten medir esos conceptos teóricos a menudo de manera parcial, paralela o no del todo exacta a lo que es el concepto teórico. Por eso, en la siguiente diapositiva, muchas veces, en lugar de utilizar el concepto de indicador, lo que utilizamos es el concepto de aproximador. Quiere decir que mediante los indicadores o aproximadores, que son variables observables y medibles, nos acercamos a esos fenómenos, pero no nos acercamos de manera completa. Eso ocurre en todas las ocasiones, nos monta un poco los planteamientos positivistas, incluso en estos tiempos que estamos acostumbrados a hablar de falsos positivos y falsos negativos, es un buen ejemplo de cómo incluso procedimientos científicos no están exentos de diferentes márgenes de error a la hora de medir una realidad. Por eso utilizamos muchas veces de manera un poquito más precisa el concepto de aproximador, que al final son los mecanismos que tenemos para medir de manera lo más cercana posible al constructo teórico lo que queremos medir. Entonces, por ejemplo, si queremos medir la salud, en la siguiente diapositiva, nos encontramos con un buen ejemplo de aproximador. Esto es un ejemplo del Departamento de Salud de Estados Unidos, en el que se ve una correlación perfecta a la hora de medir el consumo de diferentes sustancias. Entonces, si veis en el siguiente gráfico, no, perdona, en el anterior, ahí, justo, gracias. A medida que desciende el consumo, aumenta el riesgo percibido de consumir. Es decir, si preguntamos por la toma de conciencia en torno al riesgo percibido de consumir diferentes sustancias, eso puede ser un buen aproximador que nos dé evidencias fiables sobre si esas personas han consumido o no. Entonces, a menudo, para aproximarnos a los conceptos teóricos que queremos medir vinculados con la salud, en este caso, podemos recurrir a estos aproximadores, incluso indicadores indirectos, que nos aproximen lo más cerca posible
a la realidad teórica que queremos medir. ¿Sí? Ahí. Hay diferentes mecanismos de identificar indicadores. Nuestra recomendación es que muchas veces no hay que inventar la rueda, que hay sistemas de medida muy validados, en salud especialmente. Hay diferentes instituciones que trabajan desde hace mucho tiempo recabando evidencias con indicadores bastante testeados. En España, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud, pero hay a otros niveles también tenemos indicadores muy testeados y que incluso que se replican a nivel internacional. Entonces, a la hora de buscar indicadores, también pensando en las organizaciones que se estén planteando sus indicadores o que tengan algunos ya desarrollados y que los quieran validar, la primera recomendación es mirar lo que ya hay y valorar si se puede ajustar al contexto. Es verdad que un buen aproximador o un buen indicador puede ser muy válido para unos contextos evaluativos o unos contextos organizacionales, pero no tanto para otros. Entonces, siempre luego habrá que ajustar los indicadores a la realidad de lo que queremos medir. Pero el primer paso que hay que hacer es ver lo que ya se hace y cómo se hace. En el caso de que no hubiese indicadores disponibles válidos, pues habría que crearlos ad hoc para cada contexto evaluativo. Ahí. Este es un ejemplo que es de los indicadores más utilizados en salud. El indicador es el estado de salud percibido y la pregunta, cómo se aterriza esto en un cuestionario, es si en los últimos 12 meses diría que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo. Bueno, pues hay diferentes estudios, entre los que se mencionan aquí, que han validado este indicador y que, por ejemplo, existe una alta correlación entre las respuestas a la hora de responder de manera negativa y la probabilidad de fallecer. Nosotros también hemos replicado este indicador en diferentes ocasiones y hemos visto que hay una correlación grande con haber padecido una enfermedad grave. Entonces, digamos que podemos concluir que es un buen indicador para aproximarnos al concepto de salud. Ahora bien, como sabéis, la significación social que realizan los diferentes grupos sociales, o las diferentes representaciones sociales sobre la salud, no se distribuye de manera homogénea entre los diferentes grupos sociales, entonces puede haber variaciones. Entonces, eso quiere decir que es un buen aproximador que nos acerca a este concepto teórico, en este caso es la salud, pero no quiere decir que lo explique en su totalidad o de manera sin que haya ciertas desviaciones respecto a la realidad. Eso siempre son cautelas metodológicas que es importante tenerlas en cuenta y por eso preferimos asumirlo de entrada y hablar de aproximadores. Cuando tenemos los indicadores, en este caso están vinculados al consumo de drogas, los concretizamos en preguntas de cuestionario, es decir, partimos de un concepto teórico que hemos operacionalizado en indicadores que son variables, observables y medibles y a su vez estos se concretizan, en este caso, en preguntas de cuestionario. Si queremos saber si los jóvenes, por ejemplo, esto lo hemos explicado con jóvenes, han consumido muchas veces, el indicador que es como el más directo, haber consumido los últimos 30 días, funciona, pero muchas veces, según en qué contextos más o menos punitivos, los chavales tienden a mentir y a veces no es del todo exacto. Entonces, introducimos este indicador, pero lo acompañamos de otros que también nos pueden aproximar a esta realidad. Por ejemplo, la del inicio del consumo, el haber consumido alguna vez en la vida o, como hablábamos antes, la percepción del riesgo de consumir sustancias. Lo ideal es que cuando queremos medir un concepto teórico es quedarnos con los indicadores aproximadores que se acerquen más a lo que queremos medir, pero con la premisa de que al final los indicadores, se pueden sacar buenos indicadores para todo, eso quiere decir que lo vamos a poder medir todo. Algunos nos estrujaremos un poquito más o un poquito menos, pero la idea es que todo se pueda medir y que no hay barreras metodológicas para poder hacerlo. Es decir, Diego, ¿puedes abrir la base de datos? Voy a ir, dame un segundito. Vale, gracias. Para que os hagáis una idea, gracias, de que hay
un sinfín de indicadores vinculados a la salud que se pueden utilizar y que a veces habrá que ajustar, pero que ya están circulando, digamos, por diferentes contextos de indagación. Nosotros en MINS hemos ido recopilando en MINS Evaluación diferentes indicadores que hemos utilizado a lo largo de nuestros trabajos. Tenemos una base de datos con 1.270 indicadores, algo así. No todos están vinculados a la salud, pero muchos de ellos sí. Entonces, un poco como habíamos organizado, os lo contamos porque la idea es que de aquí unas semanas, unos meses, podamos publicar esta base de datos en nuestra página web y que sea de uso público. Y un poco como articulamos la información, es estableciendo la fuente, porque al final al establecer la fuente también nos va a permitir poder comparar los datos que recabemos con otros contextos donde ya se hayan replicado estos indicadores. Acotamos teóricamente el concepto que queremos medir, planteamos los indicadores y también cómo se concretan esos indicadores, las diferentes preguntas de las técnicas. Entonces, bueno, la idea es un poco que sepáis que existe ese recurso, que lo vamos a lanzar y que lo aprovechéis y que lo podáis utilizar para vuestras realidades cotidianas. Y ahora, volviendo a la presentación, ahí estamos. Hemos hablado de hemos hablado que se pueden medir diferentes constructos teóricos vinculados a la salud a través de los indicadores y en este punto nos preguntamos cómo podemos medir desde una perspectiva más evaluativa. En este sentido, recordar en la siguiente diapositiva que la evaluación es un proceso estructurado y sistemático de recogida de la información cuyo último objetivo es poder enjuiciar la información con la que contamos para poder obtener recomendaciones que sirvan a diferentes propósitos. Entonces, estos propósitos, en la siguiente diapositiva, vemos que son muy importantes porque van a marcar las diferentes metodologías de evaluación. Como se ve en la siguiente diapositiva, un propósito que es bastante utilizado en evaluación, sobre todo perseguido por responsables del programa, un perfil más técnico de los diferentes programas, es la comprensión del mismo y la mejora, vinculado la mejora con el establecimiento de una toma de decisión más micro que permita ajustar las intervenciones e incrementar el éxito de las mismas. Entonces, en este caso, bajo este propósito, normalmente nos basamos en una evaluación basada en la teoría del cambio. Si en cambio el propósito se vincula al rendimiento de cuentas, accountability, lo más apropiado sería utilizar una evaluación de juicios sumativos. Bajo este paradigma lo que se trata es más de tomar grandes decisiones sobre las intervenciones, continuar o no continuar financiándolas, replicar o no escalar este programa a otros contextos. Entonces son una toma de decisión más macro que normalmente responde a intereses de financiadores de las intervenciones. Y por último, también puede haber una motivación de justicia e igualdad social. En este caso, nos apoyaríamos más en una evaluación participativa, que lo que se trata es de integrar los intereses de las diferentes comunidades y audiencias al proceso evaluativo con el objetivo de generar una toma de conciencia y empoderamiento de estas personas. Entonces, vemos que es muy importante, como hemos identificado, establecer qué propósitos persigue la evaluación para poder escoger qué tipo de metodología de evaluación se ajusta más a nuestras motivaciones. En el primer caso, insisto, se trata además de tomar una decisión a nivel macro sobre las intervenciones. Para eso nos apoyaremos en diferentes criterios que nos permiten determinar el mérito-valor de algo. Hay los más comúnmente utilizados son el de eficacia, impacto, eficiencia, cobertura, sostenibilidad. En este caso me detendré un poquito más en la segunda aproximación, que es la de la teoría del cambio. Al final se trata de reconstruir el modelo teórico de una intervención, es decir, qué resultados persigue y qué mecanismos pone a disposición tanto a las actividades que desarrolla como a los mecanismos estructurales que existen en las intervenciones para lograr esos resultados. Entonces, al final lo que se evalúa es las causas, ¿no? Se valida esa hipótesis causal del cambio para saber si las actividades que desarrolla una intervención y los recursos que pone a su disposición están influyendo o no en los resultados.
Esto es importante porque una evaluación bajo la teoría del cambio nos va a permitir no solo medir el grado de éxito de nuestras intervenciones, sino saber qué teclas tocar para poder ajustarla y para poder tener un mayor impacto social de nuestras intervenciones. Sin embargo, existe también una larga tradición de evaluaciones que se focalizan solamente en los resultados. Esto se ha denominado en la literatura evaluaciones de caja negra. Pongo un ejemplo, por ejemplo. Si queremos una intervención que se plantee mejorar el bienestar de las personas con el espectro del autismo en los centros educativos de España, si solo medimos el bienestar, pues nos va a dar nos va a dar información sobre cuál es el estado de estas personas en el sistema educativo, pero no nos va a permitir saber si lo que está explicando ese estado de la cuestión son en mayor o menor medida las adaptaciones curriculares, la adaptación de los espacios o, por ejemplo, existen otras vías, pero el trabajo específico que se hace a nivel de sensibilización y de convivencia. Entonces, para poder saber qué claves explicativas nos están ayudando a comprender esos resultados, tendríamos que abrir la caja negra y apoyarnos, como señala la siguiente diapositiva, en una perspectiva sistémica, que al final la perspectiva sistémica lo que está proponiendo es que una intervención tiene diferentes dimensiones, como hemos comentado antes, las estamos reduciendo a estructura o condiciones estructurales, procesos, que es lo que hacen las intervenciones, y resultados, y que cualquier cambio en uno de estos aspectos supone una transformación en las restantes. Eso sería la perspectiva sistémica y cuando evaluamos bajo perspectiva sistémica lo que vamos a poner en relación son estas tres dimensiones. De manera un poquito más detallada, si en la siguiente diapositiva, porque esto también es importante y para mí supuso como una especie de revelación, cuando hablamos de resultados siempre hablamos de cambios en la población. Esto es importante porque hay veces que la práctica evaluativa común no siempre se tiene en cuenta y a mí me pareció como muy revelador en la medida que me parecía una propuesta mucho más transformadora. O sea, si evaluamos una política medioambiental, es importante medir la calidad del aire, pero sobre todo es importante, en mi opinión, medir qué supone eso en la salud de las personas, ¿no? Eso, bueno, es algo que creemos que puede ser importante. O, por ejemplo, si estamos evaluando un programa sobre cuidar al cuidador, es muy importante que las familias de pacientes, por ejemplo, accedan a esos espacios. Eso lo tenemos que medir, si están accediendo o no. Pero no nos podemos quedar ahí. Es importante valorar si esos espacios, una vez que ya han accedido, generan o no generan cambios. Entonces, es importante tener en cuenta que los resultados o outcomes siempre serán cambios en las poblaciones. Por otro lado, tenemos los procesos, que es todo lo que... ¿el anterior, perdona, Diego? Ay, gracias. Toda la secuencia de actividades, todo lo que hacen los programas y siempre producen algo, producen productos, producen servicios o producen cambios en las poblaciones, como comentábamos antes. Y por último, la estructura, condiciones estructurales, que son los recursos, las metodologías, las instalaciones con las que se cuentan los proyectos y que también influyen, sobre todo, en el desarrollo de los procesos. Ahí estamos. Gracias. Entonces, tenemos identificados los propósitos. Como tenemos identificados los propósitos, sabemos qué metodología de evaluación utilizaremos. Entonces, es importante en este punto acotar nuestro objeto de evaluación. ¿Qué vamos a acotar? Y para eso resulta de gran utilidad realizar un modelo lógico, sintetizarlo y tener una fotografía de nuestros programas. En la siguiente diapositiva teníamos un ejemplo. En este caso está muy simplificado. Es un trabajo que hicimos para una organización que trabaja con personas con discapacidad intelectual. Y bueno, era un trabajo artístico, era un proyecto artístico que mediante una metodología muy innovadora pues se pretendían conseguir estos cambios a nivel de competencias artísticas, autoconocimiento, empoderamiento, pero también desarrollo personal y mejora de la calidad de vida y bienestar. Entonces, fue muy importante tener esta foto fija porque a partir de esta foto fija obtendríamos indicadores o aproximadores para cada uno de estos conceptos. En la siguiente diapositiva, ahí está.
y estos indicadores los operacionalizamos en técnicas de recogida de la información y tuvimos evidencias para cada una de estas cajitas. Y al tener evidencias para cada una de estas cajitas nos permitió analizar con una perspectiva sistémica, correlacionar las diferentes dimensiones para saber en qué medida no solo los diferentes niveles de outcomes estaban explicando entre sí, sino también cómo influían en esa dirección de los resultados la estructura y los procesos. En este caso, en el caso de mediciones con personas con discapacidad intelectual, hay unos cuantos indicadores que ya se habían utilizado previamente. Nosotros simplemente los acotamos y los adaptamos a nuestro contexto de evaluación para que os hagáis una idea de los que utilizamos. Triangulábamos la información y redoblábamos el indicador entre usuarios y familias para poder triangular la información y generar una mayor confiabilidad. En el siguiente ejemplo, es un programa que, abarcaba más cosas, pero también abarcaba cuestiones vinculadas con alumnado y salud emocional, autoidentificación, gestión emocional y empatía. Y fue otro tipo de modelo, ¿no?, lógico que sintetizaba el programa y que nos permitía, a partir de cada una de estas cajitas, iniciar este proceso de operacionalización para obtener indicadores y evidencias sobre cada una de ellas y luego poder interpretarlas de manera sistémica e integral. Así, una vez recorrido este proceso, esto está muy simplificado, imaginaos que tenemos estos resultados, es decir, conseguimos dos outcomes que claramente se vinculan con dos procesos que han funcionado muy bien, en cambio tenemos un tercer outcome en naranja que no ha funcionado muy bien. Aquí aparentemente puede ser una de las explicaciones posibles que no ha funcionado porque no se ha trabajado, no hay ningún proceso vinculado a este outcome. Si pinchamos en otra ocasión, también puede ser porque sí que se ha trabajado, pero no se ha trabajado con la intensidad requerida o no se ha trabajado de la manera adecuada. Pues todo este tipo de pistas, de ideas, son informaciones que nos va a proporcionar la evaluación y que nos va a permitir tomar decisiones de manera fundamentada. En el siguiente escenario, por ejemplo, vemos que todos los resultados, todos los cambios esperados se logran a pesar de que los procesos no se están logrando de la manera esperada. Eso quiere decir que nuestro programa, no podemos validar nuestra teoría del programa, nuestra hipótesis causal de cambio. Los resultados se consiguen, pero no a causa de nuestros esfuerzos o de nuestro desempeño. Y ya a modo de conclusión, porque no quiero pararme, me gustaría como destacar 4 ideas claves de lo que hemos venido desarrollando hasta aquí. Por un lado, las evaluaciones tienen un claro componente pragmático porque permiten nutrir toma de decisión y según qué propósitos y metodología utilicemos, estas tomas de decisión pueden ser unas decisiones más macro, como la que se vincula con aquella metodología, aquellas metodologías vinculadas a la accountability y rendimiento de cuentas por juicios sumativos y más vinculadas a eso con la continuación o no de un programa, por ejemplo, o decisiones más micro, que micro no quiere decir que sean menos importantes, sino que no son tan, digamos, deterministas sobre la continuidad de un programa, pero son muy relevantes porque nos van a permitir reforzar el grado de éxito de las intervenciones y, por lo tanto, incrementar nuestro impacto social. Una segunda conclusión es que en diferentes espacios de formación siempre nos encontramos con muchas cautelas a la hora de cautelas y recelos, digamos, sobre lo que se puede medir y lo que no. Nuestra experiencia es que todo se puede medir. Hay algunas cuestiones que nos han costado más, otras menos. Muchas cosas ya se están midiendo, entonces es simplemente lanzaros un mensaje optimista. Se puede medir todas las cuestiones de las diferentes componentes que conforman un programa. Se pueden medir conceptos más tangibles y que los vemos más fácilmente concretables, pero también conceptos más abstractos como la belleza, la felicidad, el amor y la salud, por supuesto. Y para ello es importante operacionalizar y es verdad que puede haber limitaciones contextuales, pero no metodológicas. Y luego una tercera conclusión muy importante es que además podemos medir la atribución de los resultados a nuestras intervenciones. Es decir,
una evaluación no solo nos va a permitir saber en qué medida se logran los resultados, sino si ese logro se ha debido o no y en qué medida a nuestras intervenciones. Por eso vamos a poder atribuir los resultados que obtengamos a los diferentes ejes de trabajo que realicéis. Y por último, también digamos, matizar, porque sabemos que muchas veces hay entidades que nos encargan evaluaciones, mías que no contamos con los recursos financieros o formativos, etcétera, etcétera. Entonces, también quería lanzaros como un mensaje optimista porque hay diferentes fórmulas y ahí se pueden hacer diseños más sencillos y autosostenidos para que las evaluaciones, las entidades más pequeñas también cuenten con sistemas de medición que les permita tomar decisiones en los términos en los que hemos ido contando y os he ido contando a lo largo de estos minutos. Y con esto me despido. Muchas gracias por escucharme. Bueno, espero que os haya gustado. Voy a dar paso a mi compañero Ramón Crespo, que se va a detener más en la cuestión sobre la toma de decisión, pero vinculándolo con ejemplos concretos también que ha ido desarrollando, sobre todo en Cataluña. Te dejo la palabra, Ramón. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Sobre todo a Más que Ideas, a Fundación Más que Ideas y a MINS por invitarnos a participar de esta sesión, de este seminario que en un principio ya nos planteaba un reto inicial, que es responder a esta pregunta: ¿qué conseguimos con la evaluación de proyectos de salud? Y eso nos ha obligado a articular un relato un poco distinto al que estamos habituados para contar lo que hacemos, para contar nuestra trayectoria en el ámbito de la evaluación. Así que muchas gracias, porque estos retos nos encantan. Hemos llegado a una conclusión, sí, que con la evaluación de proyectos, programas de salud, conseguimos responder a distintos tipos de preguntas. Ha sido el punto de partida que hemos utilizado para construir un relato que nos fuera bien para compartir con vosotras, con vosotros hoy, algunas experiencias de evaluación que, como veréis, algunas están muy conectadas, que conectaba con lo que nos contaba Marina ya hace unos minutos. Vamos con la primera pregunta. Son tres, así que iremos relativamente rápido. Una de las primeras preguntas que nos ayuda a responder una evaluación: ¿qué ha cambiado? ¿Sí? Y para ilustraros un poco, en base a nuestra experiencia, cómo la evaluación contribuye a dar respuesta a este tipo de cuestiones, se nos ocurría contaros que hace un tiempo, en el contexto del Servei Català de la Salud, en la Generalitat de Cataluña, se impulsaron un conjunto de investigaciones, también de pequeñas evaluaciones que sirvieron para generar un modelo de atención a las enfermedades raras aquí en Cataluña. Y ha sido en el contexto de pospandémico que hemos sido invitados a tratar de responder una pregunta como esta que tenéis en pantalla: ¿cómo ha mejorado ese protocolo, ese modelo de atención, el proceso de diagnóstico, de seguimiento, de empoderamiento de las personas que padecen una enfermedad rara en Cataluña? Y nos apetecía compartir con vosotros esta experiencia en parte porque, como veréis, que es un hilo conductor a lo largo de mi presentación, nos remitiremos a experiencias que son o que encarnan un poco un contrapunto en lo que suele ser habitual en evaluaciones de proyectos y de programas, para también poder dar un punto de vista un poco distinto al ortodoxo o al habitual. En este caso, la particularidad viene porque, por distintas circunstancias de contexto, no era posible evaluar o confrontar este modelo de atención con unos criterios estándares que nos permitieran emitir un juicio de valor soberano sobre si se ha conseguido o no, mejorar ese proceso de diagnóstico, seguimiento, empoderamiento, desde un punto de vista estricto. ¿Sí? Entonces, tuvimos que acercarnos a este proceso por las esquinas que nos hablen las intersecciones entre la evaluación, acción participativa, la investigación, ¿sí? Ese conjunto de formas de generar conocimiento.
Y en lugar de utilizar los procedimientos que hubiéramos utilizado, por ejemplo, si estuviéramos pensando en sistemas de calidad, por ejemplo, identificando criterios o estándares que nos permitieran emitir juicios de valor, lo que nos planteamos en ese momento fue un abordaje, de hecho estamos en ello, que sobre todo permitiera visibilizar cómo este proceso está contribuyendo a empoderar asociaciones de afectados de enfermedades raras y cuáles son sus necesidades actuales. También un proceso que ubicara el foco de atención en las personas que están afectadas por una enfermedad rara y sus familias, y poder así dar voz a través de este proceso en relación a sus necesidades con el sistema sanitario, el sistema educativo y laboral, teniendo en cuenta este contexto de pandemia, ¿no? También, ¿no?, un proceso que nos ha servido para identificar cambios y transformaciones percibidas por los profesionales del sistema sanitario sobre las necesidades y el abordaje de las enfermedades raras en el contexto catalán. Pero como veis, es una aproximación a la evaluación que, lejos de querer emitir un juicio, diríamos, demasiado ambicioso sobre lo que se puede o no se puede atribuir a este modelo de atención en términos de resultados, lo que pretende es colocar en primer plano la voz de los distintos agentes que orbitan alrededor del mismo. Y eso también es evaluación, porque eso también es contar qué es lo que está cambiando, ¿no? Y nos apetecía utilizar esta experiencia también para colocar este contrapunto, ¿no?, desde donde también utilizar la evaluación para dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué cambia, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Pero luego hay otras preguntas, ¿no?, que la evaluación de proyectos y programas también puede ayudarnos a responder, y son preguntas que cada vez se van sofisticando más o dicho de otra forma, cada vez exigen al equipo metodológico que utilice sistemas un poco más sofisticados. Por ejemplo, ¿qué ha facilitado o dificultado el cambio? Esa es otra de las respuestas que podemos esperar que nos proporcione una evaluación de un proyecto de salud. Aquí nos apetecía contaros nuestra experiencia en los campos de refugiados. Nos contrataron para evaluar si unas actividades vamos a llamar socioeducativas, aunque muy ubicadas en el ámbito de la actividad deportiva, contribuían o no a mejorar la salud mental de los niños, niñas refugiadas que llegaban sobre todo a las islas griegas. Bien, la evaluación en este caso nos permitió ir más allá de observar los cambios y de poner de nuevo en primer plano la voz de los protagonistas y nos permitió, como decía, profundizar en las motivaciones, en las situaciones de contexto, en las circunstancias que al fin y al cabo facilitaban o dificultaban la consecución de esos resultados que era relativamente fácil observar, ¿no? En este caso, por ejemplo, la evaluación fue de mucha utilidad para identificar o para consolidar pensamientos intuitivos, ¿no? Por ejemplo, la evaluación confirmó que los buenos resultados que se podían observar en términos de salud mental entre los niños y niñas que participaban del programa estaban muy condicionados a que la actividad tuviera un componente lúdico muy fuerte, es decir, el poder gozar, ¿no? Y luego también había unas cuestiones muy vinculadas al grupo, ¿no? Por ejemplo, tuvimos ocasión de contrastar que toda aquella actividad que implicaba en ocasiones por primera vez para muchos de los niños, niñas que participan del programa, vincularse a un grupo de referencia, tenía un papel muy relevante en la consecución de los resultados, vinculados a su vez con la salud mental, ¿no? Pero también la evaluación nos ayudó a confirmar resultados no tan intuitivos o incluso contraintuitivos, ¿no? Porque se confirmó también que, gracias a la evaluación, que esos resultados positivos en salud mental, sobre todo se concentraban entre aquellos niños, aquellas niñas que hacían la actividad solamente
solamente rodeados de niños y niñas que, como ellos, eran refugiados, ¿sí? Allí donde ahí donde se había impulsado un espacio mixto, ¿sí? Que intuitivamente parecía muy enriquecedor, ¿no? La idea de mezclar en una misma actividad sociodeportiva a niños locales, ¿no? Con niños recién llegados. Observamos que en aquellos lugares donde se daba esta mezcla, esta interacción, los resultados no eran tan positivos y tuvimos ocasión también de comprobar que ahí se estaban dando, ahora sería largo, ¿no?, profundizar en esas cuestiones, pero observamos cómo la madurez, los tiempos, las expectativas mutuas, etcétera, creaban unas condiciones, una circunstancia global que no permitía que esos resultados se manifestaran en el corto plazo de la misma forma que sí se manifestaban entre aquellos chicos y chicas que por el momento no se mezclaban con la población local, ¿no? Y eso fue una aportación relevante de la evaluación también para la toma de decisiones, en la medida que consiguió romper con un pensamiento intuitivo y muy bien intencionado de la organización que impulsaba esas actividades, pero que en realidad estaba siendo contraproducente, ¿no? Porque simplemente necesitaba de todo un trabajo previo con la población autóctona y también con los propios niños y niñas recién llegados al respecto de las expectativas, la forma de relacionarse, algunas competencias transversales o algunas habilidades para la vida relacionadas con relacionarse con el otro y demás, que todavía no estaban maduras, ¿no? Y hasta que eso hasta que esto no se daba, no tenía demasiado sentido en términos de resultados de salud mental hacer ese salto, ¿no? Un ejemplo de cómo entrar en esos mecanismos, entrar en esos procesos clave, ¿no? También nos ayuda a responder esa segunda pregunta, que facilita o que dificulta la aparición de los resultados esperados, que la evaluación también nos ayuda a responder. Y quería plantearos también o compartir con vosotros una tercera pregunta que suele ayudarnos a responder una evaluación, y es esta, ¿no? ¿Qué responsabilidad podemos atribuir al proyecto en el cambio, en los cambios observados, ¿no? Marina ha hecho algún comentario al respecto. La cuestión del impacto y la cuestión de la atribución, ¿no? ¿Cómo podemos resolver ese dilema de la causalidad? Observamos unos resultados, ¿hasta qué punto podemos decir que eso es responsabilidad del proyecto que estamos evaluando, ¿no? Bien, ahí también queríamos compartir una experiencia desde un pequeño contrapunto, ¿no? Marina nos ha dado unas claves, Juan Andrés seguro que nos da otras ahora a continuación. Queríamos contaros en nuestra experiencia con un pequeño programa que se implementaba en las escuelas, un programa de promoción de la salud bucodental, aquí en Cataluña, un programa que consistía fundamentalmente en hacer educación para la salud entre los niños y niñas de primaria y secundaria de las escuelas públicas de Cataluña, ¿no? Cuando te encargan esta evaluación y quieres dar respuesta a esta pregunta, podemos afirmar que el proyecto ha contribuido al cambio observado, que en ese momento se relacionaba con la disminución de las enfermedades vinculadas a la higiene bucodental. Lo habitual, lo ortodoxo hubiera sido, pues, observar a los niños y las niñas que están expuestos al programa, buscar unos niños que se parecieran mucho a los primeros y observarlos también. Y luego, pasado un tiempo, durante el cual los primeros niños y niñas han estado expuestos al programa, y compararlos, ¿sí? Identificar el cambio global, aislar de ese cambio el que se corresponde a la diferencia entre un grupo y otro, y a partir de ahí identificar el efecto neto, que llamaríamos del programa, explicado muy brevemente. Pero en ese contexto, en ese momento, en esa circunstancia, eso no era posible, ¿sí? Y eso es habitual. Es habitual que no sea posible construir un modelo experimental o cuasi experimental basado en el escenario contrafactual que nos da un grupo de comparación adecuadamente constituido para hacer evaluación. Es fácil que en ocasiones eso no se haya diseñado correctamente desde un inicio, es fácil que no tengamos presupuesto disponible,
es fácil que no tengamos las competencias. Ocurre a veces también que éticamente no podemos llevar a cabo un experimento de este tipo, porque no queremos, por ejemplo, dejar a nadie fuera del programa y no tenemos listas de espera a disposición. Hay muchas causas, ¿no?, que habitualmente hacen imposible dar respuesta a esa pregunta de esa manera. Entonces, tuvimos que buscar otra manera de dar respuesta, si no a la misma pregunta, vinculada al efecto neto, a una que se pareciera mucho. Lo que hicimos fue trabajar desde la lógica del razonamiento en lugar de la lógica del contrafactual. Eso tiene mucha literatura detrás. Se simplifica contándolo de esta manera. Pusimos alrededor de una misma mesa a todas las personas involucradas en el proyecto y tratamos de generar un consenso alrededor de su historia de cambio. ¿Esto cómo funciona? Hacemos unos talleres, unas exposiciones, ¿es correcto? ¿Para qué? ¿No? La mayoría de las personas en esa mesa nos dijeron que eso servía para incorporar un nuevo conocimiento sobre la salud bucodental o una mayor sensibilidad. Luego preguntamos si eso era todo o si ahí había algo más, o en cualquier caso, que para qué queríamos que los niños y niñas tuvieran un mayor conocimiento o una mayor sensibilidad hacia la salud bucodental. Ahí hubo algunas divergencias, ¿no? Recuerdo que ahí algunas personas tenían muy claro que todo tenía que ver con que las personas, en ese caso niños, niñas, tuvieran menos caries, por ejemplo, ¿no? Mientras que algunas otras personas de la misma organización que impulsaba el proyecto, compañeras y compañeros de equipo, decían, no, nosotros no podemos aspirar a tanto. Nosotros, sobre todo, lo que queremos es que incrementen los hábitos del cepillado. Porque luego esas enfermedades, la caries, por ejemplo, ya no solo depende de si incrementa o no incrementa el cepillado, que es lo que queda en nuestras manos. Y hay también cuestiones que nos superan, los hábitos de alimentación, o también la participación o no en otros programas paralelos de fluorado, porque hay otros programas que pasan por la escuela con enfermeras que invitan a niños y niñas a glopear flúor y demás. Luego también hay temas vinculados a atención sanitaria, ¿no? Y nosotros ni entramos ni salimos porque somos promoción de la salud. Entonces, ahí hubo un primer trabajo de consensuar cuál era el verdadero alcance del proyecto, ¿no? Y eso ya fue una primera batalla, ¿sí? Pero llegamos a este punto de consenso, ¿sí? Necesario en la medida que no podíamos acercarnos a esa pregunta de la forma habitual. Aún así, quedaban algunas lagunas, ¿no? Y algunas preguntas pendientes que poco a poco se fueron solventando, ¿no? Porque cuando les preguntábamos a ese equipo de profesionales si el hecho de que niños y niñas incorporaran un nuevo conocimiento significaba que automáticamente incrementaran su hábito de cepillado, nos decían que no, esto no es tan fácil. Ahí hay unos familiares, unos referentes adultos que son ejemplo, ¿no? Y que son fundamentales en esa cadena, ¿no? Entonces, nuestro proyecto, veis que el proyecto poco a poco se va reformulando. Nuestro proyecto en realidad lo que persigue es que a los referentes adultos les resulte más fácil acompañar a niños y niñas en sus hábitos de higiene. Me extendería porque es una cuestión que me apasiona y este proyecto en particular a mí me enamoró porque de una descripción tan sencilla como hacemos unas exposiciones en las aulas para conseguir que bajen las caries, pasamos a la construcción de un proyecto totalmente distinto, de un alcance menor pero de mucha más complejidad, ¿no? Bueno, en cualquier caso, sobre este esquema que veis reflejado en pantalla, que no deja de ser la narrativa de cambio auténtica del proyecto, lo que nos dedicamos a hacer es a generar evidencia, ¿no? Pusimos en marcha un trabajo de campo que nos ayudara a determinar si cada una de esas cajitas, cada uno de esos sintagmas se daba o no se daba de la forma prevista, utilizando ahí estrategias metodológicas distintas técnicas de indagación, algunas cuantitativas, algunas cualitativas, pero que sobre todo perseguían generar una fotografía global que nos permitiera afirmar si bajo un razonable margen de confianza este esquema que tenéis delante se estaba dando como estaba previsto, ¿sí? Y también generar evidencia que nos informara de si había otras explicaciones alternativas que nos ayudaran a entender si cada uno de esos sintagmas se daba o no de la forma prevista. ¿Veis ahora esa cuestión del modelo basado en la razonabilidad? ¿Sí? La idea es generar evidencia suficientemente robusta como para afirmar
si se da el caso, que el proyecto ha marcado una diferencia, que el proyecto ha contribuido a que haya un cambio. No podremos, como sí podríamos, si hubiéramos utilizado una lógica basada en contrafactual, determinar ese efecto neto, ¿sí? Pero sí podemos afirmar, bajo un razonable margen de confianza, que el proyecto, en ese caso fue así, estaba ayudando de verdad a que referentes adultos tuvieran más fácil ese acompañar a niños y niñas en sus hábitos de higiene. Bueno, no quería extenderme más. Hemos intentado sintetizar tres formas distintas, un poco tangenciales a lo ortodoxo en evaluación, para dar respuesta a lo que entendemos que son las tres preguntas claves de cualquier evaluación. Y simplemente muchas gracias. Nada más. Ahora doy paso a Juan Andrés Ligero. Nos va a ilustrar sobre los posibles usos de la evaluación. Juan Andrés Ligero es profesor de la Universidad Carlos III y director del máster de evaluación en la Universidad Complutense. Juanan, cuando quieras. Muchas gracias, Ramón, muy amable, por la presentación, y también gracias a los asistentes, que nos estamos alargando. Es verdad que suele ser habitual, pero alargando en el foro, y voy a intentar ser más breve y concentrar que los contenidos en menos tiempo. Y además es que mis compañeros Diego, Ramón, Marina ya lo han planteado en parte. Entonces solamente quiero estructurar un poco, colgar esto de las posibilidades de la evaluación. Porque, como han dicho mis compañeros, queda claro, yo creo que Marina ha sido bastante exhaustiva en la descripción, que es posible evaluar, que hay diferentes indicadores, que tenemos las posibilidades, ha mostrado una base de datos de evaluaciones. Ramón también nos ha contado las diferentes formas de pensamiento. Hemos visto que se puede estimar el impacto desde una visión positivista y desde una visión más constructivista en la forma de poder medir. O sea que la evaluación es posible. Eso es lo que dicen a través, ya sea de mediciones cualitativas, cuantitativas o mixtas, en nombre de métodos mixtos, ¿no? O sea que esos problemas técnicos se pueden resolver ante las dificultades, y no solamente eso, sino que ya hay recursos, insisto otra vez en la base de datos que ha mostrado Marina, para poder medir. Y además nos apoya todo el discurso social y profesional. No paramos de hablar de evaluación, de transparencia, de rendimiento de cuentas. Y ahí parece que hay una corriente, un empuje social porque evaluemos. O sea que tenemos ese apoyo. Quizás no tanto los recursos, pero sí el discurso sobre que es necesario evaluar. Y estamos ahora viviendo un momento dulce, a través de varias aproximaciones, diferentes asociaciones, diferentes iniciativas que nos impulsan, impelen a hacer evaluación. Hay que evaluar, está muy bien. Y más en el campo de salud, eso ya que os voy a contar, y algo tan, el campo de salud tan entroncado con las líneas de investigación, tanto de tratamiento, de intervención, de programas sociales, etcétera, que hay toda una tradición propia, una literatura casi específica de evaluación o de metaanálisis en las líneas de evaluación, repositorio donde podemos recoger diferentes informaciones, etcétera. Por lo tanto, sí, tenemos claro, y los asistentes que estamos aquí creo que también, yo me dedico al tema de la evaluación en todas mis facetas profesionales, o sea que tenemos claro que hay que evaluar. Pero a veces me hago esta pregunta, ¿pero realmente hay que evaluar o para qué hay que evaluar? Hablábamos antes al inicio de este webinar sobre el para qué. Pero ¿para qué hay que evaluar? Porque creo que en vuestra experiencia profesional estamos acostumbrados a ver muy buenas gestiones de programas y servicios públicos de los que no requieren evaluación. Sistemáticamente hablando, quizás sí que haya algo más en específico, menos sistemático, pero que no está la evaluación, que se resuelve de alguna forma, de forma intuitiva. Nosotros mismos en nuestras prácticas estamos evaluando constantemente o nos apoyamos mucho en la intuición, en el raciocinio, en la discusión o en la imitación de lo que ven los compañeros. ¿Y funcionan bien o mal nuestras prácticas? Habrá de todo, pero ¿para qué hay que evaluar? Realmente el discurso está empujando, pero ¿necesitamos evaluar realmente y hacer esa inversión de recursos? Pues sobre esto quiero hablar en estos minutos que me quedan, ¿no?, en la presentación. Y me hago preguntas incómodas con esto. Lo traslado a la vida personal, que solamente es en reflexión, en entelequia, y me pregunto, ¿habría que decirle a esta amiga que se ha comprado un piso caro que se ha comprado un piso caro? ¿Habría o para qué habría que decirle a esta amiga? Obviamente, espero que sepan que no voy por la vida haciendo este tipo de ejercicio un poco violento, pero sí que académicamente sí que me hago la reflexión, ¿para qué hay que hacerlo?
Y siguiendo la broma que estoy comentando, a ver si se ve bien, si se ve bien la diapositiva. Sí. ¿Por qué tendría que decirle a un amigo que es tacaño? ¿O para qué tendría que evaluar? Perdón un momentín. ¿Para qué tendría que evaluar su comportamiento? ¿Para qué tendría que decirle a un amigo que es tacaño? Les lanzo la pregunta. Si por el chat, en el formato de preguntas, queréis ir contestando, está bien. Yo voy a seguir un poco, sobre todo para intentar ahorrar tiempo, pero me va a gustar y le voy a pedir a Diego, o si me puede hacer un pequeño comentario cuando empiecen a llegar las primeras reflexiones. ¿Para qué tendría que decirle a un amigo que es tacaño? Yo creo que hay dos ideas quizás para dar un poco de tiempo a esta reflexión. Una es que quizás no se lo tengo que decir, o no tendría ni que indagarlo. Esa es una posibilidad que creo que tiene su traslación al mundo de la evaluación de programas. Y otra de las posibilidades también es que solamente lo haría en un entorno de mucha confianza, en un entorno constructivo y con una intención de constructiva, alejado mucho de la fiscalización. Entiendo que puede ser un poco de los razonamientos, pero doy un poco de tiempo para que vayan respondiendo en el apartado de preguntas a esta idea de ¿para qué tendría que decir un amigo que es tacaño? Porque si igual no se lo tengo que decir, pues creo que el seminario podríamos cerrarlo aquí o dentro de unos pocos minutos. Pero nada más, si veo que hay experiencias intuitivas para gestionar los programas y los servicios y si, utilizando este ejemplo un poco forzado de ¿para qué tendría que decir un amigo que es tacaño? Y si no se lo tendría que decir, creo que no habría respuesta. Y esta posibilidad existe. Y sobre todo en muchos momentos o en situaciones creo que tendríamos que plantearnos que igual, yo que me dedico a la evaluación, que igual hay situaciones en las que no tendríamos que abordar los procesos evaluativos porque igual no tiene sentido en el propio contexto o la propia finalidad. No sé si ya puede haber algunas de las respuestas. Sí, ya ha llegado alguna. Ha llegado ya varias. Dos personas han dicho para ayudarla a mejorar. Otra persona dice, él me lo ha preguntado. Muy bien. Y otra persona dice, para que deje de serlo, tacaño quiero decir, para que me invite de vez en cuando, para que la gente no opine mal de él. ¿Y por qué tendría que evaluarlo? Porque a lo mejor es que no tiene dinero, lo pasó mal de pequeño o le están dando el dinero a otra persona. Muy bien, fantástico. Fantástico, muchas gracias, Diego, y muchas gracias a toda la gente que ha escrito, porque me gusta hacer mucho esta dinámica, lo planteo con varias cosas, me doy cuenta que se llega a las mismas conclusiones que todo un proceso de la literatura, de la bibliografía, después de 60 años de síntesis, ¿no? Y encontramos tres grandes para qués, que también planteaba Ramón y Marina. Uno es el control de responsabilidades y rendimiento de cuentas, conocido incluso en castellano como accountability. Otro es para comprender, que lo habéis comentado ambas cuestiones, y otro es para mejorar, que también lo habéis comentado. Habéis llegado a las mismas conclusiones. Y esto básicamente son los tres grandes propósitos que nos mueven a hacer evaluación. El rendimiento de cuentas, por contar así unas pinceladas rápidas, sería para decirle que sepas que sí. Que sepas que sé, amigo Juan. Y en función de esto, tomaré mis grandes decisiones. O para comprender, como habéis comentado en las respuestas por el chat, cuáles son las cosas que me llevan a ello y en función de esa comprensión mejorar. Y esto es lo que mueve a hacer evaluación, ni más ni menos. Vamos a contar un poco brevemente algunas de las posibilidades. Añadía Marina algo que refuerzo. Recientemente yo creo que hace 20 años, pero bueno, hace unas décadas recientemente se ha introducido la idea de justicia social, que también intentaré contar algunas de las cuestiones. Rendimiento de cuentas, accountability, se ha probado con el término de responsabilización, que yo evalúo para hacer este ejercicio de sé que sepas que lo sé, o de juicios sumativos. Es decir, hacer un ejercicio similar a esto, que me encanta también de un libro de antropología, donde se veía una especie de clasificación de los diferentes estereotipos de las naciones europeas en el siglo XVIII, aquí está traducido, y solamente por ver algunos de los ejemplos, porque no tienen desperdicio, y sobre todo las proyecciones que había en esa época sobre los estereotipos, que son estupendas. Y en el caso del español, decían de maneras altivas, personalidad crédula, intelecto inteligente y sabio. Cómo han cambiado los estereotipos, ¿no? Rasgos físicos masculinos, destrezas en la escritura, hay que ver la época, vestidos respetables y faltas altivez. No me extiendo, pero hay que ver que las cosas no son tan positivas como en el caso de los españoles cuando nos acercamos ya a los vecinos de los austríacos, donde las valoraciones son más negativas. Pero sin entrar a la anécdota, lo que estamos viendo aquí es un ejercicio de establecer criterios, una valoración quizás no sistemática,
pero sí a través de lo que proponía Marina y también ha planteado Ramón, que podría ser, yo defino esos criterios, defino los indicadores, nos encontramos una batería de posibles indicadores y las técnicas o fuentes de recogida de información, ya sea cualitativas y cuantitativas, también como ha planteado desde la visión del razonamiento Ramón de forma muy interesante. Y con este tipo de indagación, de procedimiento, puedo llegar a estimar el qué, el valor sobre, perdonadme que ponga un ejemplo de producto, sobre algo. Y en función de ese ejercicio de responsabilización, de accountability, ¿cuál es la mejor tablet? Como decía Marina, ¿cuál es el ejercicio más bello, más bondadoso? ¿Cuál es el mejor programa, el mejor hospital, la mejor línea de tratamiento, el mejor programa preventivo? Tomo una decisión, doy más dinero, cambio la metodología, etcétera. Y esto es una de las grandes funciones de la evaluación. O, por ejemplo, el informe PISA en el modelo educativo lo que hace es establecer a través del mecanismo que os he comentado con anterioridad una serie de valoraciones para acabar emitiendo un gran juicio de valor y sobre eso, que en sí mismo puede ser el fin de la evaluación, puedo apoyarme también para grandes decisiones. Vale. Primer propósito. El primer para qué. En el caso de nuestro amigo es para decirle a nuestro amigo tacaño es que lo sepas, que lo sé. Me acuerdo de esa publicidad que dicen yo no soy tonto, ¿no? Bien, un poco es esta la idea del ejercicio de rendimiento de cuentas o contribuyentes, qué ha pasado con su dinero, o donantes, qué ha pasado con su dinero, financiadores, etc. 2. Comprender. En un pueblo del Cono Sur se detecta que los niños tienen un grave riesgo de desnutrición. Se identifica y formula un proyecto de nutrición infantil a través de las escuelas. Y los indicadores dan positivo. Hacemos ese ejercicio de accountability, de rendimiento de cuentas, de ponerlo encima de la mesa y nos damos cuenta que la comida llega, se imparte y lo toman y está aceptado. Todos los indicadores dan informaciones positivas, pero el outcome final es que la infancia está más desnutrida incluso que antes. Y esto puede ser el producto, si no me pregunto más, puede ser el producto de una evaluación. Tengo unos determinados resultados y se quedaría ahí la evaluación. Pero obviamente nos preguntaríamos, pero si se está consiguiendo, si el marco teórico está funcionando, si las cosas se logran, ¿por qué se dan esas cosas? Y aparece la idea de la comprensión en evaluación. Es, necesito comprender qué pasa. Y para eso, el propio dato no me aporta nada, como está este gráfico que también lanza las preguntas al chat, aunque yo voy a resolverlo en unos segundos, pero antes sí que puede ser interesante que formuléis vuestras preguntas en el chat. ¿Qué es esto? Esto puede ser una foto aérea de una cama con una almohada, puede ser un cojín con un esparadrapo, puede ser una caja con un agujero y puede ser un dato que me dé la evaluación. ¿Y qué hago yo con esto? Más que decir, parece una cama con una almohada o una caja con un agujero. No puedo hacer nada más. Necesito interpretar. Y para interpretar necesito comprender. Y para comprender necesito cargarlo del contexto. Y espero que me salga ahora me salió. Y ahora sí, con el contexto cobra sentido el dato que he obtenido. Por lo tanto, la evaluación también requiere la comprensión y tener una visión más amplia de estos que están pasando, tal como lo han contado los ejemplos de Ramón o de Marina. El contexto es importante para que los datos, por muy fiables y muy válidos que sean, cobren sentido. Y en ese planteamiento me sumo a toda la elaboración que ha hecho Marina del modelo lógico, que son formas de graficar el programa, como en este caso de Cruz Roja, de un programa de intervención, de reducción del daño, se intentaba entender por qué algunos de los objetivos se lograban y por qué otros no, y se buscó una respuesta. En definitiva, por resumir, tal como ha contado Marina, lo que intento saber es si este protocolo, diagrama de flujo, procedimiento de intervención, realmente consigue el objetivo. Porque si no lo consigue, me tendré que cuestionar la forma en que estoy haciendo mi trabajo. Esto también lo da la evaluación, esto también es para el qué. Y como yo creo que trato de ir, o la reflexión, el argumento que trato de construir es que esto ya no es intuitivo. Ya no puedo gestionar un servicio si no hago razones, estrategias, actividades específicas para poder comprender las cosas. 3, la mejora. ¿Qué tal? Lo habéis comentado también con anterioridad, se lo habéis enviado a Diego. Recuerdo un programa muy interesante con un marco teórico espectacular en prisiones que en cambio no era eficaz, no tenía eficacia para la totalidad. La media de los datos, de los indicadores que se habían planteado, no mostraban diferencias entre antes y después del programa.
Y podríamos habernos quedado ahí y cerrar el programa. Era un programa en temas de salud y de prevención de drogas en prisión. Pero claro, es una aberración cerrar un programa de este tipo. Era necesario. ¿Cómo vas a cerrarlo? ¿Cómo vas a cerrar un centro de atención primaria, un centro de salud, un programa de salud? No puedes. Pero en este caso el programa era ineficaz. Después de la evaluación, de meternos en lo que ha comentado Marina, que era la caja negra, salió que el marco teórico parecía que había respaldo teórico, que estaba fundamentado, pero que no había ninguna limitación al acceso. Estaba superado por las demandas y por las expectativas que generaba. Pero no había recursos para poder atender a toda la población y, por lo tanto, había una selección, una especie de filtro espontáneo de la gente que estaba más motivada, era con los que se intervenían, no por nada, sino porque los profesionales no daban abasto y trabajaban lo poco que podían con un pequeño grupo más motivado y con el resto solamente hacían más pequeñas acciones generales, pues de sensibilización que no tenían ningún impacto. Si yo comprendo esto, si llego a esta conclusión a través de la evaluación, la recomendación está servida, ¿no? Porque si no, ¿qué recomendaciones hago? ¿Más dinero? ¿Más no sé qué? ¿Más cambios? No, las recomendaciones tienen que estar apoyadas, la mejora tiene que estar apoyada en la comprensión. Yo parto de la base de que no hay mejora sin comprensión. Y esto también a veces me lo aplico a mis aspectos de vida personal o privadas. Por lo tanto, comprender para mejorar, y una vez que ya sabemos que es este problema, había dos grandes opciones, o más recursos, que sería inviable por el tipo de contrato y definición del contexto del programa, o establecer una ratio para poder intervenir con eficacia, y es por la que se optó, no sé cómo estará ahora. Y cuarto propósito, la justicia social, y con esto acabo, para dar espacio a las preguntas. Todos los programas, todas las políticas de salud están entroncadas, enraizadas en los cambios en la persona, como decía Marina, que es un elemento clave. Los objetivos finales son cambios en las personas. Aquí estamos para mejorar la vida de las personas, para reforzar aspectos o para subsanar déficits, pero también para reforzar aspectos. En este caso, lo que se plantea es articular la evaluación en función de las necesidades sociales para que la población beneficiaria, los usuarios, los receptores del programa sepan si han logrado implementar o validar sus derechos como ciudadanía. Y la evaluación se articula en función de estas necesidades sociales. Y no solo eso, no solamente que se articule en función de eso, sino que se les da la evaluación. No somos nosotros autocráticamente quien decimos esto está bien, esto mal, sino que hay muchos procesos de evaluación, como comentaba también Marina, donde se pone en manos de los diferentes actores el informe de evaluación para que haya una reivindicación e incluso una deliberación, lo que se llama evaluación democrática, un ejercicio de democracia. Y esto tampoco es intuitivo. Necesito estrategias específicas. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo creo que da la evaluación que antes no daba? Que es comprender lo que ocurre, si hacer las técnicas específicas para ello. Una vez que comprendes, puedes mejorar. Supongo que si no comprendes, también, pero no de forma sustentada. O podría ser, pero no que puedas asegurarlo. Rendir cuenta, responsabilizar, sin más. No tienen que darse los tres funciones. Puede ser uno u otro. Yo puedo evaluar solamente para decir, aquí está, señores financiadores, lo que hago con su dinero o lo que puedo mejorar. Y atención, porque también aprendemos a saber qué es lo que funciona. Si este protocolo de intervención en ansiedad es eficaz o no es eficaz y está consiguiendo los resultados, y no, porque si no, lo descartamos y vamos a otra cosa. Y eso nos permite construir conocimiento y por eso la evaluación es una disciplina profesional, pero también académica. Y estamos en las dos patas. Y podemos construir ciclos de políticas o de intervenciones, ya no inventar la rueda cada vez que hacemos una intervención, diseñamos una intervención, sino basarnos en evidencias. Evidencias a veces es muy fuerte, o si no en el análisis, en la revisión, en la sistematización de un proceso evaluativo o de metaanálisis. Por lo tanto, evaluar no es solamente valorar, sino que también es comprender, cargar de significado a las diferentes intervenciones que se plantean. Marina comentaba, hay muchos métodos, 22, 6, 8, diferentes propuestas. ¿Cómo nos movemos en este mar? A veces, yo soy de FQM, yo soy de ISO, yo soy de cartas de servicios. ¿Qué hago? Yo soy modelo experimental, yo creo en el Different, yo creo en... Sí, cada propuesta tiene sus diferentes productos. Me acuerdo que una vez le estaba comentando esto a un amigo, que no existe ni el tacaño ni el del piso, y yo le digo, bueno, es que para comer la sopa hay un instrumento. Y me dijo, yo puedo, la cuchara. Y entonces hay que utilizar el método adecuado. Y me dijo, bueno, yo puedo comer la sopa con tenedor. Y me lo demostró, muy hábil y en la cavidad un poco cóncava del tenedor, lo hizo muy rápido y bueno, pues no era el mejor instrumento, obviamente, pero logró, quitando esta experiencia un poco extraña,
realmente no es la herramienta adecuada. Por lo tanto, si ya nosotros queremos responder a los diferentes encargos con diferentes herramientas, ya es un problema nuestro porque los métodos están ahí y los podemos utilizar. Diferentes métodos para generar diferentes productos evaluativos para diferentes usos. Esa es la idea. Muchas gracias por la intervención y queríamos, bueno, sin más, no me extiendo porque estos materiales yo creo que van a estar a disposición, pero creo que lo va a comentar. Lo vamos a comentar ahora con Ofelia y doy el paso a Ofelia. Muchísimas gracias por estar escuchándonos, incluso un poquito más allá de lo que está el programa. Sí. ¿Hola? Sí, Sí. ahora. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas las ponentes por haber contado vuestras experiencias. Yo creo que para todos han resultado súper interesantes y bueno, pues solamente esperamos que os animen y os motiven a todos los que habéis estado atentos a empezar a transitar por lo que es el campo de la evaluación, ¿no? Eso sería lo más importante, que no se quedara simplemente en una escucha, sino que de alguna manera os haya removido algo que os provoque un poco empezar a trabajar o a conocer más sobre la evaluación. Bueno, se nos ha ido un poquito el tiempo, así que, bueno, de todas las preguntas recogidas vamos a seleccionar 2 y el resto si nos comprometemos a contestarlas a las personas que la han realizado. Si hay alguien que ahora quiere también intervenir de forma verbal, puede apretar, creo que un símbolo que hay de mano y ya mi compañero Diego también os dará paso, porque a lo mejor hay cuestiones que surgen a última hora. Pero bueno, hemos seleccionado 2 preguntas un poco de carácter más general y creemos que pueden resultar interesantes para todas las personas que nos están escuchando ahora. Una de ellas decía, si el uso de la evaluación mejora el programa o la intervención que se trate, ¿por qué creéis que hay una cierta resistencia a la aplicación, a su aplicación en las organizaciones en las que trabajamos? Si está tan claro, ¿no? La bondad de la evaluación. ¿Creéis que hay una cierta falta de cultura de evaluación? No sé quién la puede responder. No ponían en concreto ninguna de las personas para que la respondiera. No sé si prefiere Ramón, Juan Andrés, Marina. Diego, quizá. Sí. Ramón, pues. Simplemente a la espera de que Marina, Juan Andrés o Diego se manifiesten, porque estoy seguro que su respuesta es. Pero. Dale, Ramón, dale. O sea, suelto una idea y si queréis recogéis cable y desarrolláis, pero a mí se me ocurre una cuestión, también se ha reflejado en práctica profesional. Yo diría que cuando la evaluación pretende responder todas estas preguntas, es decir, cuando la evaluación trasciende las baterías de indicadores o incluso me atrevería a decir los procedimientos vinculados a los sistemas de calidad, es decir, como apuntaba Juan, cuando la evaluación pretende comprender, ahí hay un proceso que ya va más allá, ¿no? y que puede generar resistencias, yo diría que a veces casi íntimas, ¿no? Porque todos nos sentimos muy propietarios de nuestros proyectos, de nuestros programas, nos ha costado horrores levantarlos y confrontarlos o problematizar lo que resulta obvio en sus cadenas de valor, no siempre es agradable, ¿no? Que venga una evaluadora o un evaluador impertinente y formule esa pregunta, oiga, ¿y usted cómo esperaba que haciendo esto simplemente aparecieran esos resultados que ha redactado usted en el plan estratégico? Exactamente como está previsto. Esta impertinencia, aunque la formules con una sonrisa de oreja a oreja, puede llegar a generar mucha incomodidad, ¿no? Y a la par resistencia. Entonces, yo creo que estas resistencias a las que hacía referencia esta persona, la participante o el participante, creo que sobre todo aparecen cuando la evaluación hace una propuesta de profundidad, de recorrido, ¿no? Cuando quiere entrar, cuando quiere comprender y cuando necesariamente se vuelve impertinente, ¿no? Ahí al menos, dejando de lado que es verdad que si nos ponemos un poco
bueno, así, más ambiciosos, ¿no? A la hora de dar respuesta a la cuestión. Es verdad que nos encontraríamos en un contexto en el que la evaluación ha sido a menudo confundida con otras prácticas más vinculadas a la auditoría, al enjuiciamiento y utilizada para fines no necesariamente vinculados a la mejora. Eso seguramente ha dejado un pozo en nuestra cultura más política incluso, entonces ahí también supongo que habría de dónde tirar para dar respuesta a la cuestión. Pero me ha apetecido señalar esa primera cuestión más íntima que me parecía también a veces queda un poco oculta. Muchas gracias, Ramón. Yo creo que ha quedado claro cuáles son esas resistencias o cuáles son las razones que provocan esas resistencias, mejor dicho. Y vamos a la segunda pregunta. Dice, somos una entidad pequeña con pocos recursos humanos y tendríamos que priorizar qué vamos a evaluar. ¿Qué es prioritario? ¿Evaluar nuestra organización a nivel operativo y estructura o evaluar un proyecto o servicio concreto que damos? Tampoco hay... No aparece la persona a la que va dirigida, así que bueno, pues en este caso si quieren Juan Andrés o Marina. Juan Andrés, sí. ¿Juana? Marina, si quieres, ¿contestas tú? Sí, o vamos, como veas. Realmente me cuesta mucho, digamos, establecer una afirmación categórica sobre esta pregunta, porque yo creo que para poder establecer las prioridades de vuestra entidad en concreto, tendría que conocerla mejor y creo que en cualquier caso vosotros y vosotras vais a tener las prioridades estratégicas más claras. A mí ambas cuestiones me parecen que pueden ser súper interesantes y quizás no excluyentes a lo largo del tiempo. Entonces, me cuesta como responder de manera categórica una cosa a la otra sin conoceros un poco en profundidad y siempre pensando que creo que vosotros vais a tener las claves antes que yo sobre este punto. Vale. Bueno, pues nada, disculpad un poco la demora que hemos tenido a la hora de terminar el webinar. Solamente comentaros que, bueno, se os va a enviar por email experiencias y referencias relacionadas con todo lo que hemos ido viendo para que os las podáis revisar, consultar. Igualmente, pues correos o direcciones de todos los que hemos ido participando. Y nada más que agradecer a todos los ponentes vuestro tiempo y vuestro conocimiento y haber sido tan generosos de haberlo compartido con todos nosotros y bueno, pues a las personas que han asistido y nos habéis acompañado, pues igualmente gracias. Esperamos que os haya resultado interesante y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Ofelia. Gracias, Ofelia, y a todos. Por la escucha. Muchas gracias. Muchas gracias.